tenemos que introducir, más que podemos, hay que introducir la situación que se estaba ya produciendo de cambios en los Estados Unidos, que era, como he dicho antes, o como he adelantado antes, una situación en la que los jóvenes empezaban a pedir cambios, empezaban a pedir que se abriese más la mano, que no hubiese tanto control sobre lo que se hacía. Y resulta que hay un grupo de intelectuales, el más conocido posiblemente por los nombres sea Kerouac, porque además hace poco se hizo una película sobre uno de sus libros. Kerouac era hijo de emigrantes, tenía ascendencia canadiense y francesa, y vivía en la casa de los padres y pues prácticamente sin saber qué hacer, hasta que decidió conocer Estados Unidos. Entonces inició un viaje por Estados Unidos, pero para conocer la realidad de Estados Unidos. Es decir, era un viaje donde él viajaba en autostop o con amigos y se iba integrando en las distintas comunidades, pueblos, aldeas, ciudades por donde pasaba, se integraba en ellos. Entonces llegó a formar parte de compañías de teatro, llegó a trabajar en el campo, en fin, hizo de todo con el fin de conocer la situación de lo que estaba ocurriendo en su país, porque no la conocía. Esto él lo trató en varios libros. El más famoso se llama En el camino, On the Road, que además, por el tema de los viajes, algunos críticos y entendidos dicen que fue el inicio pues, de las películas de viaje, lo que se llama una road movie, y entonces dicen que es el inicio de todo esto. Bueno, pues Kerouac, al ir conociendo las distintas comunidades que había dentro de Estados Unidos, empezó a apoyar estos movimientos. No solo él como intelectual, a él lo pongo como ejemplo porque posiblemente sea el más conocido, pero había más. Entonces estos intelectuales empezaron a apoyar pues la causa de los negros, porque además con la Declaración de Derechos Humanos que se había hecho en la década anterior y la eliminación de la esclavitud, pues los negros empezaban a pedir sus libertades, empezaban a pedir igualdad de derechos, empezaban a pedir que no se les aislase. Hasta entonces había transporte para blancos, transporte para negros, colegios para blancos, colegios para negros, zonas, barrios en las ciudades, en los pueblos donde solo podían estar los blancos y en otros donde solo podían estar los negros. No se podían juntar salvo los negros que iban a trabajar a la zona blanca, pero terminado el trabajo se volvían a salir otra vez. Es decir, que la esclavitud en cierto modo no había desaparecido, ni yo creo que ha desaparecido, ya que estamos hablando ahora, porque hay distintos modos de esclavitud. Cuando pensamos en esclavitud, pensamos en los negros porque lo vemos en la película con grilletes trabajando en el campo de mala manera, pero hay otras maneras de esclavizar a la población. Hay otra manera, como es quitándole sus derechos, como es ofreciéndole un préstamo y que sea imposible luego devolverlo, es otra manera de esclavizar. Entonces esas formas de esclavitud siguen existiendo, no tienen por qué ser la que estamos acostumbrados a ver en las películas. Bueno, retomando el tema, Kerouac conoció todos estos problemas y en su libro empezó a describir un tipo de sociedad en la que a él le gustaría vivir. Una sociedad en la que no hubiese violencia, en la que el amor fuese la base de la convivencia, el amor en palabras generales, es decir, ningún tipo de amor en concreto, sino la libertad para expresar sentimientos, la amistad, el cariño, todo eso. Él era lo que quería expresar en esto. La espiritualidad, aunque él la espiritualidad la entendía más bien como la espiritualidad oriental, de lo que puede haber en la India, en los países orientales, que lo conocía más. Los viajes para conocer los lugares donde estás viviendo y sobre todo la cultura, porque pensaba que una persona culta tiene más posibilidades de elegir y es más libre para poder decidir lo que está haciendo. Todo eso era lo que él quería transmitir en los libros y sobre todo en En el camino. Todo eso, al poder establecido, pues no le interesaba y empezaron a tergiversarse cosas que iremos viendo a lo largo de las décadas poco a poco.
A esta gente se le llamó los beatdown al principio. Beatdown, que quiere decir como que están cansados de lo que hay en el sistema, que están aburridos de ese sistema, que no les ofrece ninguna posibilidad de crecer y que está todo encorsetado. Pues más o menos significa eso. Aquello se quedó en la generación beat, es decir, a esta gente se les conoce como la generación beat, con una forma de vivir, podríamos decir, un poco existencialista, pero que transmitía toda esta serie de valores. La generación beat, además, quiso destacarse para que se les conociera y que fuesen viendo que ellos pertenecían a esa generación y que estaban de alguna manera en lucha con el poder establecido. Cambiaron su aspecto con relación al aspecto físico que se lucía en la época. Es decir, la época de los 40, la gente iba con el pelo bien cortado, con su traje, su camisa, eso era una imagen de bien vestido. Y Kerouac y la Beat Generation quisieron cambiar todo esto, entonces adoptaron colores oscuros, adoptaron prendas de cuero que estaban en contra de las telas que se llevaban en la época y el pelo largo. Era una manera de identificarse. De ahí es de donde viene el que a mucha gente del rock pues siempre se la iguale con los cueros, ir vestido de oscuro. Esta gente abogaban por el marrón o por el negro, y los pantalones vaqueros, en fin, todo esto. De ahí es de donde viene esta forma de vestir que se aplicaba así. Como a todo esto se le estaba llamando rock, pues un poco se empieza a asimilar a esto. A Kerouac y en fin, a todos los intelectuales que apoyaban este movimiento, hubo un periodista que quiso de alguna manera desprestigiarlos y les llamó beatniks. Beatniks es una palabra que está compuesta de dos: beat, que era como se le llamaba, la Beat Generation, y el niks, eso viene de la palabra Sputnik, que eran los cohetes que utilizaban los soviéticos para ir al espacio. Entonces él, un poco acusándolos de comunistas, de ir en contra de las buenas costumbres americanas, de estar cargándose el estado de bienestar que habían creado habiendo sido vencedores en la guerra, le añadió la terminación nik de Sputnik y se la puso a Beat, con lo cual le decía beatniks, pero era despreciándolos y tachándolos de comunistas y de agredir, como digo, las buenas costumbres del régimen. De ahí es de donde viene esa palabra de desprecio. Por eso digo que ya los poderes establecidos empezaban a ver ahí un tipo de revolución que parece ser que no les interesaba, por la paz, la antiviolencia, el antibelicismo, abogaba por vivir en la naturaleza y por no una sociedad consumista. Ya abogaban por toda esa serie de cosas que no interesaban y por eso se les empezó a despreciar de esta manera. Con todo este mare magnum de cosas que estaban ocurriendo ya en el mundo y los cambios que se estaban produciendo, aunque la raíz principal la estamos viendo, yo me atrevo a decir, para terminar la década, ya antes de iniciar la siguiente, y volviendo a repetir el objetivo que tenemos en este trabajo, que es decir que el rock es un movimiento cultural, me atrevo a decir otra vez, y a repetirlo, y lo repetiré a lo largo de este documental varias veces, que estamos viendo que a lo que se llamó rock ya en los años 50 era un movimiento social, cultural, y que la música es la forma de expresión. Estamos viendo que todo se basa en el pueblo, es decir, Kerouac y el resto de intelectuales de los años 50 no se van a la alta sociedad para ver lo que estaba pasando, se van al pueblo, se integran en él, ven sus raíces, ven sus tradiciones, y todo eso es lo que van manifestando a lo largo de todos los escritos y de esta nueva, podríamos decir, doctrina que intentan transmitir a partir de ahí para que la sociedad cambie y no se convierta en lo que parecía que se iba a estar convirtiendo. Por lo tanto, se puede afirmar que el rock es un movimiento totalmente cultural, se basa en transmitir raíces y costumbres populares, por lo tanto es cultura, y además la música, que también es cultura, es un reflejo de las condiciones de vida que va teniendo la sociedad y va evolucionando. De ahí es donde salen todos los estilos musicales que van a aparecer en el rock y que vamos a ir descubriendo, como vamos descubriendo aquí,
poco a poco. Por lo tanto, afirmamos otra vez que el rock es un movimiento social, cultural, y la música una de sus formas de expresión. Hay otras, como por ejemplo Kerouac en sus escritos, también escribía poesía. Y además no quiero dejar la década sin recomendar otra película que yo creo que refleja fielmente o en parte bastante amplia lo que estaba ocurriendo y lo que transmite Kerouac. Esa película se llama Easy Rider en inglés, en español se tradujo como En busca de tu destino. Se estrenó ya en la década de los 60, bueno, aquí en España se estrenó en la década de los 60, y describe las vicisitudes que pasan dos motoristas, ya con la estética de Kerouac, del pelo largo, del otro, que intentan recorrer Estados Unidos buscando el carnaval de Nueva Orleans, el Mardi Gras, con el único objetivo de viajar recorriendo Estados Unidos y llegar a esa fiesta que ellos iban buscando. Y atravesando los estados del sur de Estados Unidos, que siempre es la América más profunda, más reaccionaria, pues no llegan a su término, a pesar de que eran blancos, no consiguen su objetivo. La película técnicamente pues no es ningún prodigio, todo lo contrario, pero sí tiene, creo yo, el interés de transmitir lo que Kerouac quiere decir en su libro En el camino.